dear brothers and sisters. Hemos aprendido que el Romanos capítulo 4 We have learned that Romans chapter 4 es la ilustración de la conclusión que el apóstol da al final del capítulo 3. it's illustrated that the Apostle Paul brings in conclusion of what chapter 3 was about. Después de resaltar la terrible condición del ser humano, After recognizing the terrible condition of the human en race, los primeros 3 capítulos de Romanos, in the first 3 chapters of Romans, el apóstol Pablo ahora empieza a hablar sobre la justicia de Dios. Apostle Paul starts talking about the justification of the Lord. Y concluye en Romanos 3:28 And he concludes on Romans chapter 3:28, diciendo: saying, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. so we are made right with God through faith and not by obeying the law. Y ahora aquí en Romanos capítulo 4, And here in Romans chapter 4, el apóstol Pablo usa como el modelo de esa justificación a Abraham. he uses, in chapter 4, Apostle Paul uses the model of Abraham in that example. El mismo que los judíos usaban The same that the Jewish used para decir que el hombre era justificado por obras. to say that man is justified by law. El apóstol Pablo usa a Abraham para decirle que están mal, que eso no es así. Apostle Paul uses Abraham to show that they're actually wrong, that that's not how Y the él way le it is. enseña por medio de la palabra que Dios justificó a Abraham por fe. And he uses through the word that Abraham was justified through faith. El apóstol Pablo dedica el capítulo 4 de Romanos entero a esto. Apostle Paul dedicates chapter 4 just in that example. Y vimos que él prueba primeramente que el ser humano es justificado por fe y no por obras. And he proves that human race is saved by faith and not by works. Después él prueba que el ser humano es justificado por gracia y no por ley. And he proves that human race is saved through grace and not by law. Y finalmente el apóstol Pablo enseña And finally, Apostle Paul teaches que el ser humano es justificado por logro divino y no por esfuerzo humano. in that human race is justified through Logro divino, divine accomplishment, divine accomplishments y no por esfuerzo humano. and not by human efforts. En otras palabras, And in other words, no tiene nada que ver con el ser humano. has nothing to do with humans. No tiene nada que ver con lo que el ser humano pueda hacer, Has nothing to do with what human beings can do, sino que tiene todo que ver con lo que Dios ha hecho. but has everything to do with what God has already done. ¿Cuántos dicen amén? I may say amen. Para probar su punto final, To prove his final point, que el ser humano es justificado por logro divino y no esfuerzo humano. to justify that man is saved through divine accomplishments and not through works. Para probar su punto final, To prove his final point, al final de este capítulo, el apóstol Pablo resalta 4 cosas. he proves in this last chapter 4 things. Es como un bosquejo que el apóstol Pablo nos da. It's an example that he gives. Él dice primero, He first says, él describe la fe de Abraham. he describes the faith of Abraham. Después, After, él describe el resultado de esa fe. he proves the results of that faith. Después, él describe la aplicación. Then he describes the application ¿Qué of tiene that que ver faith. eso con nosotros? What does that have to do with us? Y finalmente, And lastly, el apóstol Pablo lo conecta todo Apostle Paul connects everything con el logro divino with the divine y accomplishments no con el esfuerzo humano. and not with the human efforts. Ese es el bosquejo que el outline, el bosquejo que el apóstol Pablo nos da. That is the outline the Apostle Paul gives us. Él describe la fe de Abraham. Describes the faith of Abraham, Después da el resultado de esa fe. gives the results of that faith, Después da la aplicación de esa fe. gives the application of that Y faith, finalmente lo conecta con el logro divino y no con el esfuerzo humano. and connects it to the divine accomplishments and not the efforts of man. ¿Están preparados? Are you ready? Amén. ¿Cómo describe la fe salvadora de Abraham? How can we explain the faith of salvation of Abraham? Verso 18.
Verse 18. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham said, it said that Abraham kept believing that he would become the father of many nations. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Trusting in what God has said to him. Así será tu descendencia. That's how many descendants you will have. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham believed in hoping and believing in his faith. Él le creyó a Dios aun cuando humanamente no había esperanza. He believed in God when humanly possible there was no hope. Cuando era imposible que la promesa de Dios se iba a cumplir, When it was impossible for the promise of God to be accomplished. Abraham le seguía creyéndole a Dios. Abraham kept believing in God. Muchos cristianos Many Christians, creen que tener fe es una emoción, they believe that having faith is an emotion. que ellos mismos tienen que hacer surgir en ellos. They have to motivate themselves to get that emotion. Pero eso no es fe. But that is not faith. Muchos cristianos creen Many Christians believe que fe es declarar o decretar algo it's declaring something y después creer con todas sus fuerzas and then believe with everything they have que se tiene que cumplir. that has to be accomplished. Porque como yo lo dije Because I said it y yo lo creo, and I believe it, que Dios está de alguna forma obligado a hacerlo. as if God is just obligated to do that. Pero eso no es fe. But that's not faith. No es fe. It's not faith. Cuando el enfoque deja de ser la voluntad de Dios When the focus is away from the will of God y empieza a ser la voluntad del hombre. and it has to be the will of man. Y en vez de decir, Señor, sáname si es tu voluntad, Instead of saying, God, heal me if it's your will, viene a hacer, yo declaro sanidad. you say, I declare healness. Y ya no se trata de la voluntad de Dios, Now it's not the will of God, sino que se trata de la voluntad de mía. but the will or my will. Y en vez de decir, But instead of saying, Señor, si es tu voluntad, concédeme esa casa, God, if it's your will, then give me the house, viene a ser, yo declaro que esa casa es mía. it ends up saying, I declare that house to be mine. Y para no dejar a Dios fuera, And not to leave God out, dicen, añaden al final, they add in the end en el nombre de Jesús. the name of Jesus. Eso no es fe. That's not faith. Muchos declaran prosperidad, A lot of people declare prosperity. declaran dinero, They declare money, declaran fama. declare fame. Y después si tú no recibes lo que ellos declaran, And if you don't receive what you declared, dicen que fue porque no tuviste suficiente fe. it's because you didn't have enough faith. Es como un hermano It's like a brother que un predicador estaba predicando allá en Boston. was preaching in Boston, Y un hermano el predicador viene y le quita los lentes al hermano. the preacher comes and takes the glasses from the brother, Y dijo que era sano de su vista en el nombre de Jesús. and that he was healed from his eyesight in the name of Jesus. Él dijo, yo declaro que está sano. I declare that you're healed. Y cuando el hermano todavía necesitaba su lente, And when the brother still needed his glasses, el predicador dijo, eso fue porque no tuviste suficiente fe. the preacher says, because you didn't have enough faith. Eso no es fe. That is not faith. Creer que el Dios soberano es mi Santa Claus cósmico no es fe. To believe that our God is some sort of Santa Claus is not faith. Creer que el Dios es como mi esclavo personal. Thinking that God is our own personal Que slave. Él tiene que hacer todo lo que yo le digo que haga. That he has to do everything that I say he has to. Porque yo lo dije Because I said it y yo lo creí. and I believed it. Eso no es fe. That is not faith. Eso es una perversión de la verdadera fe. That is a version of the true faith. Esa es la fe que muchos predicadores enseñan. That is a faith that many preachers teach. Una fe que muchos pastores enseñan. Many pastors teach. Una fe falsa A false faith que gira alrededor de una declaración humana. that Revolves. revolves around the declaration of man. Una fe falsa A false faith que gira alrededor de la voluntad humana. that declares around the will of man. Una fe falsa A false faith que gira alrededor del deseo carnal. that declares for the desire, the fleshly desires. Muchos pastores tendrán que darle cuenta a Dios un día. Many pastors will have to
having count with God por one day. predicar una fe falsa que se enfoca en el materialismo To focus on a false faith that's about materialism y no en las cosas de Dios. and not about the things of the Lord. Muchos tendrán que darle cuenta a Dios un día Many will be accountable for that. por predicar una fe falsa To preach a false faith, que se enfoca en las cosas del mundo y no en la palabra de Dios. focus in the things of the world and not in the word of God. Muchos pastores le tendrán que dar cuenta a Dios un día Many pastors will have to be held accountable to God one day. por predicar una fe falsa To preach a false faith, que se enfoca en lo temporal y no en lo eterno. to focus in the temporary but not eternal. Es una fe A falsa false faith que exalta el estatus físico del ser humano exalts the status physically for humans, mientras lo va hundiendo en su ambición when it'll drown their ambitions y lo va hundiendo en la avaricia y en el deseo carnal. and keeps drowning them in their physical desires. Y lo más que me apena, And what has me most sad, lo más que me apena what has me most sad, es que hacen todo esto they do all of this usando la palabra de Dios fuera de su contexto. using the word of God out of its context. Dicen, así dice Jehová. And they say, this is what the Lord says. La Biblia dice, ay de que que diga eso y Jehová no ha dicho nada. The Bible says, Fe verdadera es creerle a la palabra de Dios. true faith is believing the word of God. Después que su palabra ha sido interpretada en su contexto. When you interpret the Bible in its context Y entender and understand, que a pesar de mis circunstancias, despite my circumstances, todas las promesas de Dios en él son sí. and all the promises of God are all yes. Pablo describe la fe justificadora de Abraham Paul describes the faith of Abraham como creer en esperanza contra esperanza. and believing in his hope, Creer aun cuando humanamente no había esperanza. believing when there was no hope at all, human or no human possible. Y Pablo sigue describiendo la fe salvadora de Abraham. And Paul keeps describing the faith of Abraham. Dice el 19. And it says, verse 19, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. and Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, his body was as good as dead. Y siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. And so was Sarah's womb. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, Abraham never wavered in believing God's promise. sino que se fortaleció en fe. In fact, his faith grew stronger. La fe de Abraham dice que no se debilitó, They say Abraham's faith didn't waver. sino que se fortaleció. In fact, it got stronger. El verso 19 dice Verse 19 que la says, fe que no se debilitó en la fe. his faith did not weaken. Y el verso 20 dice, sino que se fortaleció en la fe. And verse 20 says his faith grew stronger. Dicen eso. No se debilitó, He didn't weaken, sino se fortaleció. it got stronger. Pablo quiere dejarnos saber Paul wants us to know que toda fe verdadera all true faith existe en medio de la lucha. exists in the middle of the trials. Ay, ay, ay. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. Toda fe verdadera All true faith existe en medio de la lucha. exists in the middle of the trials. La fe de Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció. Abraham's faith did not weaken, but in fact it got stronger. Aprendimos unas semanas atrás We learned a couple weeks ago que el origen de la fe del hombre no es el hombre. the origin of the faith of man is not in man. La fe verdadera no es algo que surge en el hombre. Our true faith is not within man. El origen de la fe del hombre es Dios. The origin of true faith from man is from God. Pero hay que saber But we have to know que esa fe that faith tiene que ser probada. has to be tested. Dios nos regala la fe God gives us the faith para que podamos recibir por gracia lo que Él tiene para nosotros. to receive it with grace to what he has for Pero hay us. que entender que esa fe será probada. But we have to understand that faith will be tested. Por eso la Biblia dice en Santiago 1 del 3 al 4. That's why it says in Peter in James 1 verses 3 to 4, Sabiendo que
la prueba de vuestra fe produce paciencia. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. La palabra paciencia es perseverancia. Patience or steadfastness is perseverance. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. En otras palabras, In other words, Dios permite la lucha God gives us the struggles para perfeccionar tu fe. to perfect your faith. Ay, 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 ay. Pastor, pero ¿por qué tengo que pasar lo que estoy pasando? Pastor, why do I have to go through what I'm going through? Dios permite la prueba God allows the struggles para perfeccionar tu fe. to perfect your faith. Ay, 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 ay. Era una lucha It was a trial la que perfeccionó la fe de Abraham. that perfected the faith of Y Abraham. tengo noticias para ti. And I have news for you. Es una lucha It's a struggle que perfeccionará tu fe también. that will also perfect your faith. Hay que entender We have to have que toda fe verdadera that all true faith existe exists en medio de la lucha. in the middle of the trials. Abraham tuvo sus altas y tuvo sus bajas, al igual que todos nosotros. Abraham, like every one of us, had his ups and downs. Él tuvo sus luchas, al igual que todos nosotros. He had his struggles just like all of us. Parecía que la promesa de Dios no se iba a cumplir. It looked like his promise was not going to be completed. Él era demasiado avanzado en edad. He was very advanced in age. Sara era estéril. Sarah was sterile. Había muchos problemas entre medio, There was a lot of problems in the middle, pero en medio de la lucha, but in the middle of the trial, Abraham seguía con su mirada puesta en Dios. Abraham continued with his faith and his look towards God. Él seguía con su mirada puesta en la promesa de Dios. He had his faith and look towards the promise of God. Y así, amados hermanos, And just like that, es como nosotros tenemos que vivir. how we have to live. Que a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando, Through everything we can be going through, tenemos que tener nuestra mirada puesta en la promesa. we have to have our focus on the promise. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en aquel que nos prometió. We have to have our eyesight placed on on him who promised No us. importa lo que enfrentemos, Doesn't matter what we go through. sigamos creyéndole a Dios. We have to keep believing in God. El contexto de esa fe The context of that faith es la certeza de nuestra justificación. The reality. The reality. certainty. El contexto de esa fe The context of that faith es la certeza de nuestra justificación. is the reality of our Y justification. esto es muy importante And it's very important para poder entender el capítulo 5, to understand chapter que 5, viene la próxima semana. which will come next week. Así que déjame repetirlo otra vez. Let me repeat it again. La certeza de esa fe, The right of that faith, el contexto de esa fe, the context of that faith es la certeza de nuestra justificación. is the or reality of that justification. Pablo continúa explicando o describiendo la fe justificadora de Abraham. Paul continues explaining the justification of Abraham's faith. En el verso 20 como una fe que glorificaba a Dios. In verse 20, where is a faith that glorified God. Verso 20. Verse 20, Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. in fact, his faith grew stronger, and this he brought glory to God. Hay que saber, amados hermanos, We have to understand, brothers and que la sisters, fe verdadera siempre va a glorificar a Dios the true faith will always glorify God. y no va a glorificar al hombre. It will not glorify man. La fe verdadera exalta a Dios y no al hombre. True faith will exalt God and not man. La fe verdadera se rinde ante la voluntad de Dios y no ante la voluntad del hombre. True faith will bow to God and not to man. Abraham le daba gloria a Dios, Abraham gave glory to God, aun cuando parecía que la promesa no se iba a cumplir. even when it looked like the promise was not going to be completed. Ahora mi pregunta para la iglesia: My question is to the church: ¿podremos nosotros hacer lo mismo? can we do the same? ¿Podremos darle gloria a Dios Can we give glory to God, aunque parezca que la promesa no se va a cumplir? even when the promise seems like it will not be completed? Déjame repetir otra vez. Let me repeat that again. ¿Podremos nosotros darle gloria a Dios Can we give glory to God
aunque todo parezca imposible. When everything seemed impossible, Ay, 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 ay. Pablo describe la fe justificadora de Abraham. Paul talks about the faith that justified Abraham. Él dice, la fe verdadera glorifica a Dios The true faith glorifies God en las altas y en las bajas. in the high and lows. La fe verdadera glorifica a The Dios true faith glorifies en God las buenas y en las malas. in the good and bad, En la abundancia y en la escasez. in the abundance and the lacking, En la enfermedad y en la salud. in when healthy and when sick, Porque sabemos en quién hemos creído, amados hermanos. because we know who we believe in. Sabemos en quién hemos creído. We know who we believe Y in, estamos completamente convencidos and we're completely convinced que Él puede. that He can, Que Él puede. that He can, Él puede hacer lo que Él dijo que puede hacer. that He can do what He says He can do. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. He can do something I can't do, Y por eso le podemos dar gloria. and that's why we can give glory to God. Pablo describe la fe de Abraham Paul describes the faith of Abraham. como una fe que cree aún cuando no hay esperanza humana. It was a faith that even when there was no human possibility, Era una fe it was a faith. que no era débil, It was not weak, sino que era fuerte. but it was strong. Es una fe It was a faith que glorificaba a Dios that glorified God aún frente a la incertidumbre de dolor. even in front of pain and struggles. Esta era la fe de Abraham. This was the faith of Abraham. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál era el resultado de esa fe? And what was the result of that faith? El apóstol Pablo nos dice en el verso 22. And Apostle Paul says in chapter 22, Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. and because of Abraham's faith, God counted him as righteous. Ve, los judíos decían que Abraham siempre era justo. The Jews always recognized Abraham was righteous. Pablo dice no. Paul said no. Abraham era un pecador igual que todos nosotros. Abraham was a sinner just like all of Él us. no era justo, He was not righteous. pero Dios lo hizo justo God made him righteous. cuando su fe fue contada por justicia. When his faith was counted as righteous. Cuando se le acreditó su fe When his faith was credited, en lo que Dios había dicho, is what God said. resultó Resulted en que Abraham fue hecho justo y aceptable delante de Dios. that made Abraham righteous and acceptable in front of Ahora God. fíjense lo que Pablo ha hecho. Look what Paul said. Él describe la fe que justificó a Abraham. He describes the faith that justified Abraham. Él da el resultado de esa fe. He gives the results of that Y ahora faith. el apóstol Pablo quiere darnos la aplicación de esa fe. Now Paul wants to give us the application of that faith. ¿Qué tiene que ver la fe de Abraham conmigo? What does the faith of Abraham have to do with me? ¿Qué tiene que ver la fe de Abraham, What does the faith of Abraham que hace miles de años atrás, that happened thousands of years ago con nosotros hoy día? with today? Pablo quiere aplicar la fe de Abraham, Paul wants to apply the faith of la Abraham fe que Abraham tenía en lo que Dios había dicho, in the faith that Abraham had and what God said con lo que nosotros tenemos, to what we have, con la fe que nosotros tenemos. with the faith that we have. Ve, Abraham tenía que tener fe en lo que Dios había dicho. Abraham had to have faith in what God said. Y nosotros también tenemos que tener fe en lo que Dios ha dicho sobre Cristo. And now we have to have faith in what God says about Jesus. Esa fe que resultó en la justificación de Abraham In that faith that turned into righteousness, y esa righteousness, fe en Cristo resulta en la justificación del pueblo hoy día. that's faith that we need to use that gave us the justification of today's world. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. Abraham tuvo fe en lo que Dios ha dicho Abraham had faith in what God said, y esa fe lo justificó. and that faith justified him. Él le creyó a Dios. And he believed in God. Nosotros tenemos fe en lo que Dios ha dicho We have faith in what God said sobre Cristo over Christ, y esa fe and that faith nos justifica a nosotros también. justifies us as well. Verso 23. Verse 23. Y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contestada. And when God counted him as righteous, it wasn't
just for Abraham's benefit. It was recorded for our benefit too. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. And this is us believing in the person that lifted the dead to be alive. En otras palabras, In other words, la historia de la fe de Abraham, the history of the faith of Abraham, la historia de esa fe que justificó a Abraham, the history of the faith that justified Abraham, no fue escrita solamente para el beneficio de Abraham, it was not written for the benefit, just for the benefit of Abraham. sino que también fue escrita para nuestro beneficio también. It was written for our benefit as well. Eso es lo que Pablo está diciendo. That is what Paul is saying. Él dice, esto fue escrito no solamente para Abraham, It was written not just for Abraham, sino para nosotros también, but for us as well, para nuestro beneficio también. for our benefits as Y well. tenemos que preguntar, And we have to ask, ¿cuál es el beneficio? what is the benefit? ¿Cuál es el beneficio? What is the benefit? ¿Qué beneficio hay en esa historia? What is the benefit in that history? ¿Qué tiene que ver la fe que justificó a Abraham What has to do the faith of Abraham con la that fe que justified him, justifica al creyente hoy? of the faith that justifies the believer today? Abraham pudo creer en fe Abraham could believe in faith cuando no había esperanza, when there was no hope, porque Abraham creía que Dios podía hacer dos cosas. because Abraham believed that God can do two things: Él creía que Dios podía revivir algo que estaba muerto. that He can relive something that's dead, Y él creía que Dios podía crear de la nada algo que no existía. He could create something out of nothing that didn't exist. En otras palabras, In other words, la historia de la fe the history of faith que le fue contada por justicia a Abraham that was counted for justification for Abraham fue escrita por nuestro beneficio también, is also for our benefit as well, porque podemos creer que Dios puede hacer dos cosas. because we believe that God can do two things. En Romanos 4:17 Romans 17 dice que 4:17. Abraham le creyó a Dios, It said Abraham believed in God, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Él dice que la fe de Abraham He said the faith of Abraham, que era una fe fuerte y no débil, it was a strong faith and not a weak faith. aún en medio de la lucha. Even in the middle of the struggle. ¿Por qué era que la fe de Abraham era fuerte y no débil? And why was his faith strong and not weak? Porque Abraham creía que Dios podía hacer dos cosas. Because Abraham believed God can do two Él things. creía que Dios podía revivir algo que estaba muerto He believed he can give life to what's dead y crear de la nada algo que no existía. and create something out of nothing that didn't exist. Pablo dice que la fe de Abraham pudo glorificar a Dios, The faith of Abraham could glorify God, aun cuando parecía que la promesa no se iba a cumplir. even when the promise seemed like it was not going to be ¿Por completed. qué? Porque él creía que Dios podía hacer dos cosas. Because he believed God can do two Él things. creía que Dios podía revivir algo que estaba muerto That he can relive something that's dead y crear de la nada algo que no existía. and create something out of nothing that Y por didn't eso el exist. verso 21 dice That's why verse 21 que says él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. he was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Y como resultado de lo que Abraham creía de Dios, And a result of Abraham believing in God, los ojos de Abraham the eyes of Abraham estaban fijamente en el Dios que le hizo la promesa. was placed on the God that gave him that promise. Porque él creía que Dios podía obrar en su impotencia Because he knew that God can glorify in his incompetence y revivir lo que estaba muerto and relive what was dead y crear el hijo que no existía and create a son that did not exist y hacer que lo imposible fuera posible. and do the impossible that was possible. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? What does that have to do with us? En Cristo, In Jesus, en Cristo, in Jesus, usted y yo podemos tener una fe
aun cuando no hay esperanza We can humana. have faith even when there's no humanly possible way. Usted y yo podemos tener una fe fuerte y no débil. We can have a strong faith and not a weak one. Usted y yo podemos tener una fe que glorifica a Dios. We can have faith that glorifies God. ¿Por qué? Why? Porque creemos que Dios puede hacer dos cosas. Because we believe God can do two things. Creemos que Dios puede darle vida al que está muerto en su pecado We believe He can give life to what's already dead y declarar justo a aquel que era imposible justificar. and to bring justification to those that was impossible En to otras justify. palabras, le creemos a Dios. In other words, we believe in God Le creemos al Dios que da vida a los muertos that give life to those that are dead y llama las cosas que no son como si fueran. and call things that don't exist. Y como that- to resultado exist. de esto, amados And a hermanos, result of that, como resultado de esto, in result of that, nuestros ojos están fijamente en Cristo, our eyes are focused on Christ, el blanco de la soberana vocación, the white of the sovereign perseverance. porque creemos que Él puede obrar en nuestra impotencia. That we believe He can glorify us in our incompetence. Y creemos que Dios puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. That He can do things that we can't. Abraham le creyó lo que Dios dijo sobre la promesa And Abraham believed God in what he said about His promise. y nosotros le creemos lo que Dios dice sobre Cristo. And we believe in Him and what He says about Christ. Pero cuando vemos esto hay un problema. But when we see this, there's a problem. Cuando veo la fe de Abraham, When we see the faith of Abraham, tengo un poquito de problema. I have a problem. Porque Abraham parece superhumano. Because Abraham seems superhuman. Por todo lo que él pasó. Everything he went through. Y él todavía seguía creyéndole a Dios. And he still was believing in God. Tengo que preguntar, I need to ask, ¿cómo será esto posible? how is this possible? Si la fe salvadora en Cristo If the faith of salvation of Christ tiene que ser como la fe de Abraham, has to be like the faith of Abraham, ¿cómo podremos ser salvos? then how can we be saved? Parece imposible. It seems impossible. Parece imposible. It seems impossible. Pero el apóstol Pablo continúa. But Apostle Paul continues. Después que él describe la fe de Abraham After he describes the faith of Abraham, y después que él describe el resultado de esa fe and after he explains the result of that faith, y después que él da la aplicación de esa fe, then after he applies he puts an application of that faith. finalmente el apóstol Pablo Finally, Apostle Paul nos enseña teaches us que no tenemos que estar preocupados, that we don't have to worry. que la justificación de Dios The justification of God no es por esfuerzo humano, is not through the effort of man, sino por logro divino. if not for the divine Oh, accomplishment. qué alivio, amado hermano, What a relief es saber que somos salvos to know that we're saved por el logro divino y no por el esfuerzo humano. through the divine accomplishments and not through human efforts. Primeramente hay que entender We have to understand que el poder no está en el hombre, the power is not in man. el poder está en el Dios que da vida a los muertos The power is in the God that gives life to death y llama a las cosas que no son como si fuesen. and called the non-existent to exist. El versículo 24, mira lo que dice el apóstol Pablo. Look what it says in verse 24. Sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. For our benefit too, assuring us that God will also count us as righteous if we believe in Him, the one who raised Jesus our Lord from the dead, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. Cristo dejó su gloria en el cielo Jesus left His glory in heaven para nacer como humano, to be born as a human, para ir a la cruz to go to the cross y allí morir por nuestras transgresiones and to die for our y transgressions, resucitar al tercer día and then to rise on the third para day hacer el sacrificio de nuestra propiciación. to make the sacrifice of our propitiation. Y por su sacrificio, And for His sacrifice, el sacrificio de Cristo, His sacrifice of Christ, Él nos hace justo y aceptable. He makes us just and acceptable. No porque somos más santos que los demás, Not because we're taller than everyone else. sino porque le creemos a Cristo.
is because we believe in Christ. Es por logro divino It's through divine y accomplishments no esfuerzo humano. and not human efforts. Creemos lo que Dios dice sobre Cristo. We believe in what God says about Christ. Y eso es lo que hace al hombre justo y aceptable delante del Dios de los cielos. And that's what makes man just and right in front of God. Así como Dios hizo con Abraham. Just how God did with Abraham. Abraham le creyó a Dios Abraham believed in God, y nosotros también le creemos a Dios. and we also believe in God. La historia de Abraham nos enseña The history of Abraham teaches us que la justificación no es por esfuerzo humano, sino por logro divino. the justification is not through efforts of man, but through divine Y accomplishment. esto era algo que Abraham tenía que aprender también. And this is something Abraham had to learn as well. Abraham tenía que aprender Abraham needs to learn. que la promesa se cumplía The promise will be accomplished por logro divino y no por esfuerzo humano. through divine accomplishments and not through his human efforts. Dios le promete un hijo a Abraham, God promises a son for pero Abraham, Abraham pensaba que ya era muy tarde, but Abraham thought it was too que late físicamente era imposible, and physically was que impossible, Sara era estéril, and that Sarah was sterile, que la promesa de Dios nunca se iba a cumplir. and that the promise of God was never going to be accomplished. ¿Qué hace Abraham? And what does Abraham do? Abraham se esfuerza para ayudar a Dios, And Abraham gives effort to help God para hacer que la promesa de Dios se cumpliera. so that the promise of God can be completed. Y fíjense And observe, que él pudo tener un hijo. he could have had a son. Él tuvo un hijo sin la intervención de Dios. He had a son without the intervention of God. Su esfuerzo His efforts produjo un hijo. produced a son. Su esfuerzo His effort produjo un hijo. produced a son. Y Abraham creyó And Abraham believed que la promesa de Dios estaba cumplida en ese hijo. that the promise of God was already completed through Porque that son. Abraham mismo se esforzó. Because Abraham himself gave the effort. Pero Dios rechazó el esfuerzo de Abraham. But God denied his efforts. Dios no aceptó a Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la esclava. And God did not accept Ishmael, of the son that he had with a slave. ¿Por qué? Why? Porque Ismael era el hijo del esfuerzo de Abraham, Because Ishmael was the son of the effort of Abraham. pero no era el hijo del logro divino. But it was not the son of the divine accomplishment. Dios mío, Señor. En Génesis 17, In Genesis chapter del 17, 18 al 19, from 18 through 19, Abraham le dice a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, que Ismael pueda ser ese hijo de la promesa. and Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before you." In other words, hoping that Ishmael would be the son of the promise. Pero mira lo que respondió Dios: But look what God said. ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para todos sus descendientes después de él. God said, "No, but Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him." Abraham no entendía que Dios nunca iba a aceptar el hijo de su esfuerzo. Abraham did not understand that God was never going to accept the son of his efforts. Y eso es lo que Pablo está enseñando en Gálatas 4. And that is what Paul is teaching in Galatians 4. En Gálatas 4, Pablo está enseñando lo mismo que está enseñando en Romanos 4. In Galatians 4, Paul is teaching the same thing as he's teaching in Romans 4. Y Pablo le da una ilustración a los hermanos de la iglesia de Galacia. And Paul gives an illustration to the church of Galatia. Una ilustración usando a Sara y a Agar, la esclava de Abraham. Giving illustrations of Sarah and Agar. Mira lo que dice Gálatas 4:21. Galatians chapter 4 verse 21. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que se haga más fácil entenderlo. I'm going to read it in the newer translation so it'll be easier to understand. Dice: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. Tell me,
You who desire to be under the law, do you not listen to the law? Los que quieren vivir bajo la ley For those that want to live under the law, son los que quieren vivir bajo el esfuerzo humano. are those that want to live under the human efforts. Los que quieren vivir bajo la ley Those who want to live under the son law los que quieren vivir bajo el esfuerzo humano. are those that want to live under the human efforts. Pablo les pregunta, díganme, And Paul asked them, tell me, los que quieren vivir bajo la ley, those that want to live under the law, ¿saben lo que en realidad dice la ley? do you not listen to the law? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien nació libre. For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free one was born through promise. Cuando dice nació de acuerdo a la carne, When it said it was born according to the flesh, está diciendo que es el producto del esfuerzo humano, it's saying is the product of the human el efforts. producto de la carne. It's product of the flesh. Pero dice, pero But- el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. While the son of the free woman was born through promise. Esas dos, el verso 24, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. In verse 24, now this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. One is from Mount Sinai, bearing children from slavery, and she is Hagar. Ahora, ¿por qué la ley los hace esclavos? Why does the law make them slaves? Porque pueden pasarse todas sus vidas tratando de cumplir con la ley, Because they can have their whole lives trying to accomplish the law, y eso nunca lo va a justificar. but that's never going to justify them. Porque el propósito de la ley, dice la Biblia, Because the purpose of the law, says the Bible, es para demostrar nuestra necesidad del Salvador. to show our necessity for a Savior. Es imposible cumplir con la ley It is impossible to accomplish the law como Dios exige perfectamente todo el tiempo, en todo momento. as God wants us to do perfectly all the time. Y aquellos que dependen de su religiosidad And those that rely on their religiousness como una forma de hacerse justo y aceptable delante de Dios, is to make themselves like in a way of justification in front of God. no han entendido que son esclavos de la religión. They've not understand that they're slavery to religion. Dios mío. Verso 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. For now Hagar in Mount Sinai in Arabia, she corresponds to present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Y sabemos por qué está en esclavitud, porque está en esclavitud a la religión. And we know that they're in slavery because they're in slavery of their religion. Son esclavos al esfuerzo humano. Slavery to the human efforts. Quiero hacer un paréntesis un momento, Let me make a parenthesis porque for a hay moment. una secta religiosa There's a religious sect por ahí around there que está buscando muchachas that's looking for young ladies para engañarlas y meterlas en esa secta religiosa. to fool them and get involved in that Y religion. ya varias de las hermanas de aquí han tenido encuentro con eso. And many of the sisters here have had that encounter. Y Ariana ya se encontró 2 veces con personas así. And there's, she saw 2 people already with that. Usan Biblia fuera de contexto They use the Bible out of context para torcerla y engañar al pueblo. to fool the public. Y este es uno de los versos que usan And these are one of the verses they use para decir que hay una madre celestial. to say that there's a celestial mother. Dice, el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verse 26, but Jerusalem above is free, and she is our mother. No está hablando de una madre celestial.
They're not talking about celestial El mother. contexto enseña que está usando a Sara y Agar como una ilustración. The context shows that they're using Hagar and Sarah as a illustration. Agar era la hija de la esclava. Hagar is the daughter of slavery. Y como la Jerusalén terrenal estaba esclavizada a la religión, And as they were a slave to the religion, pues Agar era la ilustración de eso. and Hagar was the illustration of that. Pero Sara, But Sarah- es la ilustración del logro divino. Sarah's the illustration of the divine accomplishment. Y está hablando de Sara And talking about Sarah, como Dios hizo cumplir por medio de ella la promesa. as she used the promise through her. Como ella era la madre de Isaac, el hijo de la promesa, Since she was the mother of Isaac, the son of promise, todos los que caímos bajo esa promesa, everyone under that promise, Sara viene a ser como la madre. and Sarah comes as to be the mother. Pero en ninguna forma está refiriéndose a una madre celestial. But in no other way showing that she's a celestial mother. Es simplemente usando una ilustración. It's just using an illustration. Y por eso el verso 28 dice, That's why it says, verse 28, y ustedes, amados hermanos, now you brothers, ustedes you, son hijos de la promesa igual que Isaac. like Isaac, are children of promise. Dios hace una promesa God makes a promise, y parecía que esa promesa no se iba a cumplir. and it seemed that promise was not going to be accomplished. Pero Dios cumple esa promesa But God accomplishes that promise por logro divino. through the divine accomplishment, Rechaza el esfuerzo humano de Abraham rejects the human efforts of y Abraham, por logro divino and through the divine accomplishment, hace que la promesa se cumpla por medio de una mujer estéril. and makes it a promise be completed through a woman that's sterile. Pero si nos vamos más atrás, But if we go more back, Dios hace otra promesa God makes another promise en Génesis 3:15. in Genesis 3:5 or 15. Dios dice que de la simiente de la mujer vendrá uno. From the seed of the woman. In the seed of the woman, there'll be one. De la simiente de la mujer vendrá uno With the seed of the woman, there will be one. que aunque sería herido, That even if he'll be hurt, él aplastaría la cabeza. he shall bruise him on the heel. Él aplastaría la autoridad de la serpiente. He shall bruise the serpent. Esa promesa That promise viene por medio de la descendencia de Abraham. comes through the descendants of Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham, God promises a son to Abraham, pero de la simiente de Sara, but through the seed of Sarah, su esposa, his wife, era imposible que esa promesa se pudiera it cumplir. was impossible for that promise to be accomplished. Era humanamente imposible It was humanly por impossible cuanto Sara era estéril. because Sarah was sterile. Y si la promesa tenía que cumplirse por medio de Sara, And the promise had to be accomplished through Sarah para que Cristo pudiera hacer nacer for Jesus to be born años y cientos de años después. hundreds of years later. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? Sara está estéril. Sarah's sterile. ¿Significa entonces que tenemos que depender del esfuerzo humano Does that mean that we have to trust in the human efforts para que la promesa de Dios se pudiera cumplir? so the promise of God can be accomplished? No, amados hermanos. No, brothers and sisters. Nosotros esperamos que Dios provea. We have to wait on God to ¿Cuántos provide. dicen amén? How many say amen? Cristo no podía venir del hijo de la esclava. Christ cannot come from the son of Cristo slavery. no podía venir del hijo del esfuerzo humano. Cannot be from the son of the human efforts. Cristo tenía que venir por Isaac, Christ had to come from Isaac, el hijo del logro divino. the son of the divine Y accomplishment. así mismo, amados hermanos, And just like that, la promesa de Dios de sobre nuestra justificación the promise of God through our justification se cumple por logro divino y no por esfuerzo humano. is accomplished through the divine accomplishments and not human efforts. Alguien dijo, Someone said, Abraham fue llamado a creer una promesa, Abraham was called to create a promise, mientras nosotros tenemos el privilegio de creer en algo ya consumado.
while we have the privilege to believe in something that's already been consumed. Él fue llamado a mirar adelante a algo que tenía que hacerse. He was called to do something that he had to do, Pero nosotros estamos llamados a mirar atrás hacia algo que ya se hizo. but we're called to look at something that already happened. Y así Pablo termina And this is how Paul finishes su ilustración sobre la justificación del hombre, his illustration of the justification of man, diciendo, saying, somos justificados por fe y no por obras. we are justified by faith and not by works. Somos justificados por gracia y no por ley. We're justified by grace and not by law. Somos justificados por logro divino y no por esfuerzo humano. We're justified by divine accomplishments and not by human efforts. Se cuenta la historia de un pastor It tells the story of a pastor que se encontró con un joven that ran into a young que person caminaba por el frente del templo. that walked in front of the temple. Este joven cargaba una jaula This young person walked with a cage, y era una jaula muy fea, and it was an ugly cage llena de óxido. full of Rust. rust. El pastor le preguntó, joven, The pastor asked the young person, ¿a dónde va con esos dos pajaritos en esa jaula? where are you going with those birds in that cage? El joven le respondió al pastor, And the young person responded to the pastor, bueno, voy a jugar con los pajaritos I'm going to play with the birds. y después And then later, se lo voy a dar al gato para que se los coma. I'm going to give it to the cat to eat them. El pastor le dijo, yo quiero comprar esos dos pajaritos. And the pastor said, I want to buy those birds. Pero el joven le preguntó, ¿por qué? And the young person asked, Si why? estos pajaritos ni bien cantan. If these birds can't even sing. El pastor no dijo, no importa, yo quiero esos dos pajaritos. The pastor's like, I don't care, I want those birds. Negociaron un precio. They negotiated a price. Y el joven le dio los pajaritos And the young person gave him the birds, y cogió el dinero del pastor. took the money of the pastor. Y el joven le dice al pastor, the young bueno, person said to the señor, pastor, lo siento por usted, pero usted acaba de hacer un mal negocio. I'm sorry to tell you, but you just made a bad deal. Por dos pajaritos que ni bien saben cantar. For two birds that don't even know how to sing. El pastor le dijo, no se preocupe, The pastor said, don't worry about it. ese es mi asunto. That's my problem. El joven se fue. The young person left, Y el pastor tomó la jaula y la llevó a la parte de atrás del templo. and the pastor took the cage to the back of the temple, Abrió la jaula opened the cage, y dejó ir en libertad a aquellos dos pajaritos. and freed the two birds. El próximo domingo, Next Sunday, el pastor trajo la jaula vacía y la puso frente a la iglesia. the pastor brought the empty cage in front of the church, Y la usó para demostrar cómo Cristo vino a salvar lo que se había perdido. and used it to show how Christ came to save those that were lost. El pastor dijo, The pastor said, aquel joven dijo que los pajaritos no sabían cantar. that person, the young person said the birds didn't know how to sing. Pero cuando yo los dejé ir en libertad, But when I gave them freedom, para mí me parecía que cantaban redimido, redimido, redimido. it sounded to me when I let them, when the pastor let them go free, that the birds started singing, free, free, redeemed, redeemed. Esos pajaritos no hicieron nada Those birds didn't do anything para merecer su libertad. to deserve that freedom. Fue simplemente por gracia. It was simply by Fue grace. simplemente por la misericordia del pastor. It was simply by the mercy of the pastor. Fue simplemente por el logro de pagar un precio It was simply just him paying a price que los pajaritos no podían pagar. that the birds could not pay. Y así mismo, amados hermanos, And just like that, brothers and sisters, nosotros estábamos rumbo a la muerte eterna. we were on the way to eternal death. Éramos prisioneros del pecado, We are prisoners of sin. pero por gracia inmerecida, In undeserving grace, Cristo pagó un precio. Christ paid a price. Cristo pagó un precio muy alto Christ paid a big price por nuestra libertad.
for our freedom. Y ahora, amados hermanos, And now, con nuestras vidas with our lives, cantamos, we sing, redimidos, redeemed, redimidos, redeemed, redimidos, redeemed, por fe through y faith no por obras, and not by works, por gracia y by no por grace ley, and not by por law, logro divino by- y no por esfuerzo humano. by divine accomplishments and not by human Pongámonos de efforts. pies, amados Let's all stand. hermanos. Hemos sido redimidos We've been redeemed por la sangre del Cordero. by the blood of Christ. Pero tú hablaste y yo caminé.